Cuando tú analizas una religión o un fenómeno religioso, siempre hay una interrelación con los siguientes elementos. Primero, con el ciclo de la vida humana. Tú te pones a ver, en términos históricos, la cantidad de dioses que han desaparecido en la historia. La Navidad tiene una estrecha relación con las celebraciones de unas fiestas paganas que se hacían durante el Imperio Romano, que eran las Saturnales del pueblo romano. Saludos, amigas, amigos. Qué bueno saludarles en estos días así ya del fresquito navideño. Hoy es viernes y como todos los viernes aquí en A Partir de Ahora de Acento TV tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, en este viernes ya navideño. Bienvenido, Bernardo. Sí, muchas gracias. Saludamos a nuestros amigos y a nuestra amiga televidente. Sí, es Navidad. Por tanto, vamos a hablar de Navidad. Claro. El tema de hoy queremos enfocarlo en ese contexto de una lectura. Vengo hoy muy antropológico y filosófico. Yo no sé. Es válido, válido. Yo no sé cuánto verán el programa. Es válido, es válido. Porque esas tradiciones. La mayoría de personas hoy día, como parte de la época, que lo que quieren son temas políticos y sobre todo temas políticos para que tú digas quién va a ganar y quién va a perder. Por eso es la parte más cruda y tosca y de la política. Simplificación del mundo real. Pero esas tradiciones tienen mucho de cultural, histórico y sociológico y antropológico. No, y la celebramos y no sabemos por qué. Ni el origen exactamente. Es decir, ¿por qué celebramos Navidad? Y hay un aspecto de entrada de carácter más filosófico, antropológico, que yo quisiera introducirlo para poder entender el fenómeno de la Navidad, no como un fenómeno religioso en sí, sino como un fenómeno ya más cultural, la Navidad. Los seres humanos estamos hechos de materialidad y espiritualidad. Es decir, ese pasaje bíblico del Génesis que dice que Dios agarró lodo, hizo el hombre y después le infugió, le insufló el hálito de vida. El hálito de vida. Es esa relación del ser humano, materialidad, espiritualidad. Muy antropológico ese pasaje realmente. No solamente somos materialidad y espiritualidad, sino también somos historia y cultura. Somos un producto cultural, un producto histórico. Si a nosotros nos hubiesen colonizado los árabes, es posible que tú y yo estuviéramos hablando aquí algún idioma hebreo, ¿verdad? Estuviéramos con el turbante sentado, o por lo menos yo, quizás tú no, porque tú eres más... soy un hombre menos de hábitos eclesiales o de fe. Menos religioso, ¿verdad? Exactamente. Sí. Aunque yo no me confieso como religioso, sino un hombre de fe y de una vida espiritual. Entonces, hubiésemos sido colonizados por los ingleses, a lo mejor estuviéramos hablando en inglés, fuéramos de una tendencia más protestante que católica, como República Dominicana, como país. Entonces somos un producto cultural, somos un producto histórico. Y tú vas a encontrar miles de millones de personas que ni siquiera saben lo que es la Navidad, ni celebran la Navidad. Te mueve hacia el mundo asiático, donde esa es otra cultura y son otras creencias, donde domina el taoísmo, el budismo. Bueno, o te mueves... Los chinos, por ejemplo, celebran Año Nuevo en febrero. Y los islámicos celebran el Año Nuevo, creo que es en marzo, no recuerdo. Tienen el Ramadán, tienen otra fecha. Cosas así. Igual que los judíos tienen otra fecha de celebraciones. Los judíos no celebran Navidad, por lo menos los judíos judaizantes, los que son
que lleva la religión judaica, ¿no? Los judaicos, exactamente, porque ser judío no necesariamente. Exactamente. Porque hay judíos cristianos. Es como la India, la gente dice hindú, pero el hinduismo es una religión. Ellos son indios. Y tú vas a encontrar culturas indígenas, hoy día enraizadas en las zonas amazónicas, el mundo maya, el mundo azteca, donde no ha llegado quizá todavía el cristianismo, donde tienen sus propias celebraciones al sol, a la naturaleza. Entonces, la Navidad ahí no llega. Y si nos vamos para África, igual. Entonces, nosotros somos un producto occidental cristiano. Entonces, la Navidad viene dada por nuestras propias raíces culturales cristianos occidentales o judeo-cristianas. Eso es uno. Entonces, las creencias son parte de también de la esencia humana. El ser humano tiene que creer en algo. Cuando tú ves los juegos de fútbol, tú estás viendo una masa como si estuviera en un momento de idolatría y como si fuera un culto religioso, donde hay toda una simbología, donde hay unos dioses que son idolatrados, incluso cuando no existen tienen que crearlo. Sí. Fíjate que, por ejemplo... y eso está como en el cerebro humano. Cuando se crea la Unión Soviética, Stalin, después que muere Lenin, hace el mausoleo y se conserva el cadáver de Lenin hasta el día de hoy. Y era como un rito durante muchos años, incluso los recién casados iban a ver la tumba de Lenin. Porque como se suponía que ya ellos iban a vivir sin Dios, el pero mundo tenían que tener socialista, algo. en una aparente negación de las creencias de Dios, etcétera, creó su propia estructura religiosa. Sí. Su propia Hay un estructura ensayo, religiosa. por cierto, interesantísimo de Humberto Eco que se llama ¿En qué creen los que no creen? Y habla una serie de cosas de este mundo, de las cosas, de los ídolos, que la gente crea los íconos y todas esas cosas. Pero las creencias también unifican y dividen a los pueblos. En su libro Homo Deus, que es un clásico, no es un clásico, es un bestseller de Yuval Noah Harari, que es un autor ya famoso judío, él nos habla de 3 verdades, que son cosas que nos permiten entender filosóficamente y antropológicamente la Navidad. Una primera verdad, él habla de la verdad objetiva, que son aquellas cosas que nadie puede discutir, como por ejemplo la ley de gravedad. La ley de gravedad existe en cualquier lugar y en cualquier cultura de la Tierra. No se puede discutir. Y así, elemento propio de la física, de la matemática, que son verdades objetivas. Hay otras verdades que él llama que son subjetivas, que están condicionadas por nuestras creencias y sentimientos personales. Son subjetivas. Y habla de una verdad intersubjetiva, que son creencias colectivas, donde un grupo, mucha gente, o un país, una sociedad, acepta como verdad, cree que eso es cierto y hace fila con eso. Por ejemplo, la noción de patria es una noción abstracta, no es objetiva. Y tú ves un soldado que da la vida defendiendo la patria. Pero cuando tú vas al elemento objetivo, esa guerra es una guerra económica y de control de territorio. No, lo de patria es una construcción simbólica, imaginaria, para unificar. En la medida que un soldado pues, se da cuenta, no, pero esta guerra no es de nosotros, esta guerra es de los grandes dueños del mundo, entra en rebeldía. Sí. Y tú ves que los soldados hacen unos cantos a la patria, pero son elementos simbólicos que son necesarios para unificar a los soldados en medio de la guerra. Entonces esas son lo que él llama verdad intersubjetiva. La Navidad entra dentro de este fenómeno de la verdad intersubjetiva, donde hay un conjunto de creencias que sirven para unificar y darle cohesión social a una cultura, a una sociedad, darle cohesión en cierto sentido. Por eso ustedes estaban haciendo este jueves
hicieron una encuesta bien interesante sobre qué le gustaba más a la gente de la Navidad, si las reuniones familiares, si las fiestas o las compras. Y ganó un 95.6% sí. La reunión familiar. De manera abrumadora ganó. Por tanto, la Navidad tiene un sentido de unificación de las familias. Incluso son un momento hasta de perdón, de odios durante varios años, donde hay gente que se perdona, aunque al otro día vuelvan a odiarse, ¿tú me entiendes? Vamos a la primera pausa, Bernardo. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, hoy hablándonos del origen y el significado de la Navidad o las fiestas navideñas, estas tradiciones que todo el mundo occidental más o menos celebra, pero que la gente ha perdido un poco la noción de dónde viene todo esto. Otros elementos para poder entender los fenómenos culturales de raíces religiosas que sirven de base en términos antropológicos es, cuando tú analizas una religión o un fenómeno religioso, siempre hay una interrelación con los siguientes elementos. Primero, con el ciclo de la vida humana. Si tú tomas la mayoría de religiones, sus rituales están vinculados con el nacimiento, que hacen el bautismo, la presentación. Sus rituales están relacionados con la muerte. Sus rituales están relacionados con elementos muy asociados a la reproducción, el matrimonio. Las cosechas buenas. Y a la naturaleza y la producción. Es decir, son rituales vinculados a la producción agrícola, son rituales vinculados a la pesca. Y cuando tú agarras todos esos elementos simbólicos, hay una conexión con el ciclo de la vida humana, con la reproducción, o con la naturaleza y la producción. Para entender la historia, por ejemplo, del pueblo judío, el pueblo judío tiene una trilogía que es la base antropológica para entenderlo en la Biblia, que es la fe, la familia y la tierra. Y tú agarras toda la historia del pueblo judío y es fe, tierra, familia y familia. Entonces todo el simbolismo de la Navidad está conectado con esta realidad que estamos describiendo. ¿Con cuál aspecto de estos ciclos de la vida se conecta la Navidad? Con el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo nace la Navidad? Hay 3 momentos históricos de la Navidad que hay que entender. Pueden haber más, pero yo lo centro en 3 grandes momentos. Hay un primer momento que es del año 1 al 320 después de Cristo. Las comunidades cristianas no celebraban Navidad. Es decir, la Navidad no existía en el mundo cristiano durante 320 de años. Lo mismo sucedió con el celibato. Los primeros 300 años no existía el celibato. Y otra serie de creencias. Porque sucede algo, Gustavo. La mayoría de cosas que nosotros creemos son otros que la han construido y grupos pequeños. Y que se ponen de acuerdo con una verdad y después esa verdad... que no son eternas. Surgieron por algo. Pero... Si tú te pones a ver en términos históricos la cantidad de dioses que han desaparecido en la historia, en los cuales se creían, y no existen ya hoy esos dioses, ya son... Hasta países desaparecen. De todo, sí. Entonces la comunidad cristiana no celebraba Navidad, lo que celebraban era la Pascua, pero ya no conectada con el evento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino con la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Esa era la esencia de la celebración durante años de las comunidades cristianas. Y se celebraban a nivel comunitario, en las casas, en pequeños grupos, etcétera, y que eran espacios de mucha solidaridad. Que tengo entendido que hubo una coincidencia en el tiempo en que Jesús, ¿verdad?, estuvo haciendo su presencia en la tierra, que coincidió esa tradición judaica y que por eso después en cristiano occidental
ha confundido una cosa con la otra. ¿Tú te refieres a lo de la Pascua? La Pascua, sí. Sí, la Pascua judía es la celebración de la salida del pueblo y todavía hoy día los judíos lo Exacto, que celebran. no tiene que ver exactamente con la Navidad, pero la gente aquí dice felices Pascua, pero en realidad sí, no. Pascua es en Semana Santa. En Semana Santa. Exactamente. Sí, que Pascua significa salida. Exactamente. De una situación de esclavitud a una situación de libertad. Sí. Y entonces en el mundo cristiano la salida es de muerte a resurrección. Sí. Entonces ese es el simbolismo que hay. Entonces, ahora, el segundo momento es el período constantiniano. El famoso emperador Constantino, que se convierte el primer emperador. Se convierte al cristianismo. Se convierte al cristianismo. Pero con Constantino se viene dando todo un proceso de lo que se llama en antropología de sincretismo cultural, que es donde el paganismo, que era la religión o la forma de las manifestaciones religiosas del Imperio Romano y de muchas otras sociedades. En Grecia también. Ajá. Pero, entonces la Navidad tiene una estrecha relación con paganismo y cristianismo. Y ese proceso de fusión se da del año 320 después de Cristo hasta el 353. ¿Y cómo se da eso? Bueno, la Navidad tiene una estrecha relación con las celebraciones de unas fiestas paganas que se hacían durante el Imperio Romano, que eran las Saturnales del pueblo romano. Era una fiesta que celebraban los romanos en honor a Saturno. Al dios Saturno. Al dios Saturno. Y este dios era el dios de la agricultura y la cosecha. Recuerda aquello que yo te decía, cómo hay una vinculación de la producción, de la vida. Celebran a Saturno y la cosecha. Pero también está la celebración del solsticio, que sigue siendo parte todavía de la cultura europea. Incluso la ONU declaró el solsticio como patrimonio universal cultural. ¿Y en qué consiste el solsticio? Es el periodo de invierno, la entrada del invierno del 17 al 23 de diciembre, que es el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Y hay una celebración porque también es un periodo donde ya se celebra la abundancia, la cosecha de todo el año. Y tú vas a entrar en invierno, como las hormigas, tú ves. Entonces, ¿dónde podríamos situar históricamente y en términos de la historia de la Iglesia el origen de la Navidad? Durante el mandato del Papa Julio I, quien después de darse toda esa fusión de celebración de la Navidad vinculada a las Saturnales, declara el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad. Pero está demostrado que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, incluso no nació en diciembre. Ni 24, como se No, puede no, decir. no. Jesucristo, hay varios datos que dicen que pudo haber nacido en primavera. Tú vas a la Biblia y tú ves un pasaje, que es el pasaje de los pastores, y tú dices, pero pastor en invierno. No hay pastoreo en invierno, porque es tiempo de frío, las ovejas y los pastores están refugiados. Pero también hay otro fenómeno en ese momento, que cuando se narra el nacimiento de Jesús, se habla de un censo. Y se habla del emperador Herodes. Entonces, ambos acontecimientos, que algunos dicen que cronológicamente no sucedieron en fecha, hay lo que le llaman anacronismo, fueron fenómenos que en el registro de la historia no sucedieron en diciembre, sino que sucedieron por mitad de año, y que normalmente, como los censos se hacían en esos periodos, en esos cortes. Entonces, lo que se habla más es que Jesucristo nació en primavera, no en invierno. Incluso la famosa estrella que guió a los magos
en un clima de invierno no se ve muy fácil. Sí, hay una serie de elementos simbólicos que tú lo puedes. No. Ahora, hay unos simbolismos culturales en esa fusión de paganismo y cristianismo que es bueno destacarlo y que nos dice por qué se celebran la Navidad con esos elementos. Por ejemplo, en las fiestas saturnales, los campesinos y los esclavos podían detener el trabajo cotidiano. Se daban su vacacioncita. Los romanos visitaban a sus familiares y sus amigos y hacían grandes banquetes e intercambiaban regalos en esa fiesta. Y eso sigue hoy igualito. Los angelitos. Ajá. Y eran fiestas que se prolongaban durante 7 días, la celebración. Y algo interesante, que como fenómeno simbólico, por eso la Navidad es como fiesta de permisidad. Los esclavos gozaban de una gran permisidad. Una relativa libertad en ese momento. Ellos se vestían de amo y los amos les servían a ellos. Esa era parte de la celebración. Y también los esclavos tenían la libertad de hacerle bromas a los amos. Algunos conectan lo de la broma con lo del 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Vinculan ese fenómeno de hacer broma durante la Navidad como parte de esa permisividad que había con los esclavos. Vamos a seguir en la... Bien, vamos a la pausa y volvemos. Interesantísimo el tema. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Volvamos al elemento del sincretismo, del paganismo y el cristianismo y el papel de Constantino. Constantino se encuentra con una realidad. La irrupción, el crecimiento del cristianismo y el mundo pagano. Entonces, había una clara intención de lograr que los romanos se convirtieran al cristianismo. Y por tanto, hacer ruptura con la tradición pagana no era fácil. No. Entonces, la intención de Constantino fue facilitar el tránsito de los paganos hacia el cristianismo. Y los cristianos que aceptaran cosas paganas también. Y los cristianos darle entrada a los paganos. Es un fenómeno que se ha repetido en muchas regiones y en situaciones distintas. Lo que pasó aquí con los europeos, con los pueblos originarios, que se produjo, y con los africanos también. Lo mismo todo también. Ese sincretismo. Sí, lo mismo. Y vemos como los santos lo llaman en una religiosidad de un nombre y en otro otra, y así. Y en la medida que se fueron conquistando pueblos, se fueron dando sincretismo. Dando esos fenómenos. Entonces, ¿qué hace Constantino? Que superpone fiesta ya enraizada en los paganos, la superpone con eventos conectados con el cristianismo, y ahí surge este fenómeno de la Navidad. Y políticamente fue lo más inteligente que hizo el Imperio Romano. Porque no generó crisis ni ruptura. No, y que ya iba a haber una contradicción muy fuerte si no se convertían. Entonces, la tradición cristiana de la Navidad y ese tránsito del paganismo fue hecha para lograr que se diera una conexión de dos culturas que no entraran en conflicto. Entonces se aprovecha la fiesta de las Saturnales y lo del nacimiento de Jesús, que no existía en el mundo cristiano. Se prende la luz y dice, no, pero vamos a celebrar. Utilizando ese... Y se usa el 25 de diciembre, sí, pero motivo. La fecha real de celebración en diciembre eran las Saturnales, no el nacimiento de Jesús. La población romana era étnica y culturalmente muy diversa, muy plural, y también en esa pluralidad lograr esa fusión no era tan sencillo. Hay que recordar que era un imperio más poderoso que conquistó muchas tierras y reinos, que absorbió cosas de muchos de esos terrenos conquistados y también les impregnó de su creencia a ellos también. Ellos se nutrieron de los griegos, pero también influyeron en los griegos.
Y el tercer momento, si me da el tiempo para plantearlo rápido, es el del posmodernismo, que es el momento que vivimos hoy, que es lo que se podría llamar de la desconstrucción y la sustitución simbólica. Jesús, nacimiento, es sustituido simbólicamente por la figura de Santa Claus, cada vez de forma gradual. Incluso en cristianos, militantes, comprometidos, su casa está llena de simbolismo de este posmodernismo. Que además es un Santa Claus muy transformado, porque era un personaje nórdico y del este europeo. Y en Estados Unidos fue un anuncio famoso del refresco que se conoce, ¿no? Que apareció un personaje de claro, que gordo, metido de rojo. Todo eso es desconstrucción. Todo eso fue una cuestión comercial, publicitaria. Vivimos un nuevo tipo de paganización de la Navidad, hablando en concepto moderno. Los dioses paganos han sido sustituidos por el dios mercado y el dios del consumo. Y las grandes catedrales son las tiendas y los moles. Las grandes plazas. Las grandes plazas. Fíjate, esas son las nuevas catedrales. Fíjate que los viernes negros, donde el rito... La gente hace un tumulto y hasta se rompen las piernas por entrar a comprar. Y la Navidad la celebra el creyente y el no creyente, el ateo, el no ateo. Y en Estados Unidos ya parece ser que los judíos han logrado eso. Ya no se habla de, no se dice Merry Christmas, se dice Happy Holiday. Es decir, felices fiestas. Así es. Quitarle el sentido, la conexión con el nacimiento de Jesús y dar un nuevo contenido muy conectado con el mercado. Ahora, un elemento relevante, y que lo hablaba de la encuesta que ustedes hicieron, que se conserva la Navidad como un espacio de reafirmación del vínculo familiar y de conexión de las relaciones sociales y culturales de nuestras sociedades, la socialización, el encuentro entre los amigos, etcétera. Pero estamos viviendo un momento de desconstrucción y sustitución simbólica que creo que es irreversible, ese proceso. Volver a lo original del nacimiento, que el nacimiento fue Francisco de Asís, quien el primer nacimiento de Belén fue San Francisco de Asís. Belén. El primer Belén como fue, adorno. Ajá, Francisco de Asís fue el que lo creó. De modo tal que esta reafirmación familiar es quizá el elemento más distintivo que permanece en la época moderna. Muy bien, muchas gracias, Bernardo. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.